Hola amigos de YouTube, sean todos bienvenidos a este nuevo video para el canal. Y esta vez, bueno, les voy a contar una historia. Esto empezó hace aproximadamente una semana, cuando recibía un mensaje por Instagram. Al principio parecía ser más de lo mismo, alguien que quería que publicitara su servidor. Y amigos míos, acá en este canal no hacemos eso, pero había algo diferente. Así que dije, venga va, vamos a darles una oportunidad. Entré a su servidor de Discord, después al de Minecraft, y se daba la casualidad de que iban a realizar un evento por 4 años que lleva ya el servidor. Entonces, ya estando en Minecraft, decía que revisáramos Discord, y eso es lo que estoy haciendo en este momento, yendo a revisar Discord, porque les digo, yo acababa de entrar, no sabía nada, no conocía a nadie tampoco, y eran como adivinanzas o acertijos que teníamos que estar haciendo para poder avanzar. Entonces, creo que es también primera vez que grabo un video de este tipo, así que a ver qué tal sale. Recuerda que si te gusta lo puedes dejar en los comentarios y apoyarme con tu like. También si hay ruido de fondo, de momento lo estoy intentando hacer de la mejor manera. Así que una vez ya habiendo visto el mensaje de Discord, era un acertijo, como ya les dije, y eran 3 coordenadas. Entonces el mensaje nos decía que no era la primera, que tampoco era la segunda. Entonces dije yo, ha de ser la tercera. En ese momento la administradora me mandó un mensaje que decía que podía volar. Como les digo, yo no sabía qué es lo que estaba pasando, me tomó por sorpresa y pensaba que era algo que solo me habían dado a mí, pero luego me di cuenta de que no. No quería abusar mucho de eso, que según solo yo lo tenía, y así es como empecé a viajar hacia la tercera coordenada que nos indicaban en ese mensaje. En el camino me distraje con algunas cosas, como eso, no sé qué mob es, no estoy muy enterado de esto, de las nuevas actualizaciones. Y acá tenemos a la administradora observando. Ya estando en esas coordenadas, había esta especie de ciudad, así que dije, venga va, vamos a explorarla a ver qué es lo que nos encontramos. Como te digo, no comprendí exactamente qué estaba pasando o qué es lo que estaba haciendo. Estaba otra administradora aquí y el constructor, y bueno, dije yo, parece ser que he ganado. Entonces empecé a caminar por los alrededores así un poco, y este mensaje me confundió todavía más, que buscase la pista para encontrar el siguiente lugar. Todavía pregunté en el chat porque estaba dando vueltas y no encontraba nada. Tampoco no me decían nada. Pero, o sea, lo único que descubrí, estas casas de aquí estaban todas cerradas, a ninguna se podía entrar. Y lo que descubrí fue aquí, en esta iglesia, llamémoslo, o algo así parece, que estaba este mensaje. Sí, lo leí, lo analicé, pero no pensaba o no creí que esto fuese la pista que realmente estaba buscando, pero que eso me encontré. Y seguí dando vueltas, no sabía qué hacer, hasta que me encontré con el constructor. Acá está, como les digo, estas casas estaban cerradas, le pegué sin querer y me dio diamantes. Ahí sí me sentí culpable porque le había pegado sin querer, y eso. A este punto yo le seguía expresando que no captaba nada, no idea bro, y él empezó a con sus fuegos artificiales como a celebrar. Luego esto no se vio, pero el mismo servidor mandó un mensaje en el que decía que había que explorar como para arriba o para abajo, y eso fue lo que empecé a hacer. Empecé a volar, dije yo, a ver si hay algo más arriba, a ver si hay algo más abajo. Y como les digo, yo no sabía qué estaba haciendo. Entonces dije, bueno, ya fuimos a una coordenada, ¿por qué no vamos a las otras dos? Tal vez hay algo diferente. Y eso es lo que empecé a hacer en este momento. No sé si fue a la segunda o a la primera coordenada. Y atentos, yo ya había protegido una zona.
y como había muerto sin establecer un home, no encontraba cómo llegar aquí. Y yo dije, ya que podemos volar, vamos rápido, establecemos el home y ahí sí ya no perdemos la casa o la protección que sí el servidor te da una cuando entras, y si la pierdes, ni modo, te quedaste sin, tendrás que conseguir dinero para poder comprar otra. Pero ahí está, tenemos el home establecido. Cuidado que esto va a ser bastante importante. Entonces lo siguiente que pasó es que tenía que ir a revisar Discord. Acá estaba desde otro teléfono para poder leer sin salirme, y decía que fuésemos al lugar donde todo esto empezó. Es lo que daba a entender esa adivinanza, ese acertijo. Entonces, en la poca experiencia y en el poco tiempo que llevo en este servidor, dije, ha de ser en el spawn. Y mi casa da la casualidad de que está cerca del spawn, así que eso fue lo que empecé a hacer, a buscarlo. Que lo que más me costó en este caso fue encontrarlo, más que nada por la orientación, porque sí está protegido, pero acá está. Y lo que pasó a continuación tuvo que ver con la interpretación de el mensaje, porque el servidor dijo, ya lo van a ver en este momento, que la respuesta estaba en el lobby. Entonces en ese momento pensé yo, bueno, pues el lobby es el lugar al que hay que ir. Pensé que lo habían dicho porque si nunca lo habíamos encontrado, pero me había equivocado. Ya lo van a ver, me hice TP al lobby pensando que este era el lugar que teníamos que encontrar, que aquí se acababa todo. Igualmente, les digo, yo no sabía nada, estaba confundido, no captaba, no sabía ni quién era yo. Y empecé a buscar por los alrededores del lobby. Igualmente expresé ahí mi idea de que pensé que era en el spawn, pero ya van a ver lo que pasó, que ya lo verán. Muy bonito el lobby, por cierto. Di una vuelta apreciando esto. Me imagino poner shaders y ver esto así. La cosa es que me encontré con el otro jugador y con la administradora. Y había un cartel y oh sorpresa, son las coordenadas del spawn, exactamente el mismo lugar al que había ido, y todavía había escrito en el chat yo que pensaba que era en el spawn, y realmente sí, lo que teníamos que buscar era en el spawn. Así que encontré la respuesta sin tener que ir al lobby, porque como decía, el lugar donde todo esto empezó, entonces mi lógica me dijo en el spawn y era correcta. Así que bueno, ya estando en el lobby, ahora dije, tengo que regresar al spawn. En este punto me quedé bugueado, entonces aprovechando que había puesto el home, dije, me voy a hacer TP a la casa, ya que la casa está cerca del spawn. Si no hubiese hecho el home, tendría que haber escrito RTP y eso me hubiera mandado a saber a dónde. Así que al menos hasta este punto lo tenemos más fácil para llegar al spawn porque estamos cerca. Y así fue como empecé a caminar a buscarlo. También era de noche, estaba pensando en que no me mataran, pero cada vez estaba más cerca. Y una cosa importante que mencionar es que ya no teníamos lo de volar, ya no se podía, así que tocó ir caminando. Pero como les digo, ya estando en esta zona, lo que me cuesta a mí es orientarme, porque era como la segunda o tercera vez que iba al spawn, pero ya lo había encontrado. Entonces dije, aquí hay que buscar algo. Empecé a explorar por los alrededores hasta que vi los nombres de ellos a lo lejos y dije, ahí tiene que ser. Me acerqué y sí encontré una puerta, y cuidado con lo que se viene aquí. Cuidado, que yo te digo, no sabía qué estaba pasando, me tomó por absoluta sorpresa. Aquí sí había estado, porque aquí es donde empiezas el server, escribes RTP y te vas al mundo, pero habían hecho esta pequeña sala y había una camisa. Cuidado, quería ver qué es lo que decía en el piso primero, y es eso, Devilcraft 4 años. Y sí lo había conseguido. Empezaron a ver fuegos artificiales y me parecía surreal lo que estaba viendo, tal cual. O sea, el servidor parece o tiene una marca de ropa, o al menos son ediciones limitadas de esa camisa. Por si quieres entrar
al servidor. Te voy a dejar la IP y el puerto en la descripción, tanto para Java y para Bedrock. Me dieron bolas de nieve también para estar tirando, que al principio no, pero después creí que las bolas de nieve sacaban los juegos, pero no fue así. Entonces eso, según quedamos, había ganado una camisa. Y mira, yo les dije, mira, como estoy empezando a grabar vlogs, si realmente me llegan a mandar esa camisa, yo no tengo ningún problema con ponérmela. Así que vamos a ver qué sucede. Ahí está la invitación hecha por si se quieren entrar al servidor. Igualmente, si es real que ellos envían la camisa, muy probablemente hagamos un en vivo aquí en YouTube tipo IRL yendo a por esa camisa, por si acaso no vaya a ser. Coméntenme qué tal les parece la idea y si es que llegaron hasta este punto del video. Y bueno, eso fue lo que pasó aquel día que lo grabé. No pude hablar, y aunque tal vez no de la mejor manera y hay ruido de fondo y tal vez no con el mejor audio, pero acá se los traigo. Como siempre, no, bueno, aquí estos estaban montando una increíble con los fuegos artificiales, seguían y no paraban. Como les digo, yo no sabía exactamente qué estaba pasando y eso. Así que bueno, vamos a ir dejándolo por acá. Como siempre, espero que este video te haya gustado. Si es así, ya sabes, puedes apoyarme con tu gran like, suscribirte, comentar, compartirlo con tus amigos, activar la campanita para que se te notifique cada vez que suba un nuevo video. Aquí a tu derecha te estará apareciendo el botón para que te puedas suscribir. A tu izquierda te voy a dejar un video que según YouTube te debería gustar. Y ahora sí nos vemos. Hasta la próxima. Adiós.